el tema de hoy, vamos a estudiar la economía, pero la génesis. Hay una génesis del Estado rentista parasitario en Venezuela. Ese es el tema que vamos a discutir hoy. ¿Ok? Hay una génesis, hay un origen. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué siempre se va a devaluar la moneda? Y sobre todo, del año 83 para acá, más nunca se detuvo la devaluación de la moneda. Por más controles de cambio que hubo mucho tiempo, por más dominio que tenga el gobierno de todas las instituciones, por más la caída de precio del petróleo o la subida del petróleo, lo que sea. Que uno se pregunta todos los días, ¿ves? Todos los días la gente está preguntando, pero no es que era el dólar paralelo, Giuseppe, no es que, y que el dólar paralelo se acababa y bueno, y la devaluación se iba a contener, ya va por 115, ¿qué le pasa al Estado? Mire, el que se pueda meterse a profundidad, bueno, tiene dos opciones, o dice la cosa bien, porque si lo interpretan mal, el de gobierno va preso inmediatamente, porque claro, es un tema sensible hablar del tipo de cambio, es un tema sensible hablar de bueno, que el Estado no sabe lo que está haciendo. Entonces aquí eso se puede interpretar como un acto subversivo, cuidado con eso, como un acto conspirativo de desestabilización. Por eso es que hay que hablar bien las cosas. Pero uno pudiera decir, bueno, que la devaluación de la moneda va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque hay una estructura, pues un Estado que nació algún día, un Estado rentista. Para poder analizar por qué Venezuela es así, tú tienes que primero entender de qué Estado estás hablando. Estás hablando de un Estado rentista parasitario. El Estado venezolano, esa es la característica, no dicho por Andrés Giuseppe, esa es la historia económica petrolera de Venezuela, así nos llaman, un Estado rentista. Parasitario, ¿por qué? Porque la economía depende de las importaciones y todos los comerciantes, todos los empresarios quieren que el Estado les dé los dólares del petróleo que genera la industria petrolera, ya es entre un promedio pues, histórico entre el 90 y 95% de lo que se llama la generación de las divisas en el país, la genera la industria petrolera, que es de todos los venezolanos. En primer lugar hay que decirle todo eso. Es de todos los venezolanos porque lo administra el Estado. Y con la Constitución de 1999 y la Ley de Hidrocarburos de 2001, bueno, se ratificó pues que el Estado es el administrador, es el distribuidor, es el que contabiliza Andrés, una pregunta en el país. Pero yo estoy hablando en este caso es cómo se genera o por qué el Estado que tenemos, que se llama rentista, porque es rentista y porque el 95% de las divisas la genera la industria petrolera. ¿Y por qué es parasitario? Porque el 2% de los que generan divisas quieren que le den ese 95% que le pertenece a todos los venezolanos. Y el Estado está modelado de esa forma. Y eso hay que extenderlo. Yo, en uno de mis estudios, yo determiné que hay un principio, el principio que es el comportamiento recurrente, permanente del Estado. ¿Cómo actúa? El Estado transfiere divisas a la sociedad, a la economía, a los privados, de una forma irreversible. Divisas irreversibles. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado es un vendedor de divisas. Es como que si estuviera vendiendo pescado, vendiendo ahí zapatos, vendiendo teléfonos, vendiendo celulares, donde sea. El Estado se comporta de esa forma con el tema de las divisas. Algo que es un error histórico, entre comillas, porque termina siendo el peor negocio para los venezolanos y el mejor negocio para las cúpulas gubernamentales que mandan en el país. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Cuidado con eso. Todos te prometen el principio de siembra petrolera. Hay que sembrar el petróleo. Todos te lo prometen en plena campaña electoral. Después se olvidan porque, imagínate tú, que el petróleo se vende, llega al Banco Central de Venezuela y entonces allí, en vez de esos dinero, ese recurso que es de todos los 30 millones de habitantes, no, el Estado a discrecionalidad entre el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Finanzas y todos los empresarios y los empresarios que financiaron la campaña y los amigos del poder, se reparten. De una forma facilita, se reparten y listo. ¿Y dónde está la parte del petróleo? Bueno, se fumó. Pero ¿cómo se fumó? Bueno, los empresarios quieren traer el zapato importado y necesita aquí la gente comer y comprar champú importado y colonia y carro. Y así se mueve la economía nuestra. Pero tienes 120 años en esa situación. ¿Y por qué no has sido capaz, Fede Cámara, en casi 64 años que tienes de fundada? ¿Cómo no ha sido incapaz de tener por lo menos 5 o 7 sectores industriales bien desarrollados? Se ha recibido casi una cantidad de millones de dólares para un proceso industrial que
que siempre dice que va a hacer. No, porque simplemente el negocio es dame los dólares, yo te pago bolívares. Escúchame que esta es la parte perversa. Yo te pago bolívares y tú me vendes dólares al Estado. Y tú, Estados, en 5 o 6 meses devalúas la moneda para que yo lo que recibí en enero, en julio esté duplicando mi capital en bolívares y me hago multimillonario. Escúchame lo que estoy diciendo, que esto no es una denuncia, tú lo sabes, la historia, los petroleros, la economía. Yo aquí no estoy satanizando, como me dijo estos días un diputado amigo por ahí, coño, Giuseppe, estás amarillista. Es amarillista decir esto que yo estoy diciendo. Entonces es amarillista decir que así funciona la economía. Mira, hay una génesis, hay una estructura. Todo eso se fue legalizando. Hay una estructura de leyes, para que sepan, ¿oyeron? El primer decreto, el que quiere estudiar el Estado venezolano, comprenderlo para poder después analizar cómo se mueve la interacción de todo eso. Bueno, tiene que primero arrancar con el decreto del Libertador de 1829, Jesús Noel. En ese decreto Libertador, él establece ahí la propiedad del Estado, de todo lo que está en el subsuelo. Es decir, fue la base legal, lo que se llama primigenia, para el control de los recursos. ¿Por qué? Porque en 1829 no se había descubierto el petróleo como en la industria mundial, ni siquiera. El petróleo fue en 1859 cuando se descubrió el primer pozo con fines comerciales de Edwin Reyes, allá en Estados Unidos. 1859, es decir, 30 años después que murió el Libertador. Pero como aquí había muchos recursos, aquí había muchas investigaciones, se estimaba que eso que brotaba ahí del subsuelo, que allá en Huánuco, tú miras, mira, y esto que está en Huánuco, el lago Huánuco, que era una brea, puro petróleo de varios kilómetros, y por cierto que con eso, a finales del siglo XIX, se asfaltó parte de Europa y parte de calles de Nueva York con el petróleo, con nuestro lago de Huánuco que está allí, por cierto. Después la industria se modernizó y ya el asfalto sale en refinería. Pero antes el asfalto tenías que sacarlo allá en Huánuco y montarlo en Gabarra y llevarlo ahí a peso muerto para allá, para Estados Unidos y para todos los países del mundo. Pero fíjense, ¿no? Entonces el decreto ahí te establece por qué el Estado es el monopolio, pues prácticamente el propietario de los recursos. Por eso es que eso choca la propuesta de María Corina, que dice, no, vamos a rescatar a Bolívar. Rescatar a Bolívar en María Corina. Si tú estás planteando privatizar PDVSA. Bueno, entonces estarías contradiciendo el decreto del Libertador en 1829. Después hubo una ley de hidrocarburos en 1818, que fue la primera ley que reconoce el potencial petrolero y sienta las bases para lo que se llama, bueno, el proceso de regulación de la industria petrolera, pues ya estaba conociendo, imagínate tú, de 1859, y habían pasado 60 años, en 1878 ya se había descubierto aquí, 75, 78, se había descubierto aquí el petróleo allá en Alquitrana, a través de la petrólea del Táchira, ya se había descubierto eso. Prácticamente Venezuela se convirtió en el primer país exportador de petróleo porque era el país que producía petróleo en América Latina y se había descubierto ahí en el Táchira, ¿no? Y sobre todo lo que se hacía era vender querosén, porque el primer uso que se le dio al petróleo era el querosén, pues, para lo que se llama las lámparas de querosén. Entonces, pero ya después de 1922, ¿ves? Se redactan las primeras leyes porque ya Gómez estaba dando concesiones, ¿ves? Ya había ocurrido el reventón, ya había ocurrido un pozo petrolero, allá el Sumaque 1 y Sumaque 2, que producía casi 100.000 barriles diarios. Entonces eso era una revolución. Y Gómez en su dictadura, bueno, aprovechó la legislación, hizo mucha plata. Y bueno, la forma de entregar la riqueza del país de todos, como hacía el dictador, ¿cómo era? Bueno, este es mi amigo, agarra ahí un contratico de ese territorio que está allí y Andy lo vende, es una compañía transnacional allá en Nueva York. Y de esa forma, para que sepa, hicieron millonarios a muchos. Cuidado con esto, porque yo soy el que asocio la forma como administraba Gómez el manejo de la industria petrolera con lo que está ocurriendo en este momento, actualmente. La forma como se está prácticamente dando las divisas aquí a los sectores, a los empresarios, a los amigos, a los panes aquí, lo que sean, es un modelo parecido a los tiempos de Gómez porque no se rinde cuenta. ¿Te estás dando cuenta? Porque tú quieres saber cuánto se está produciendo en Venezuela, no hay número. Tú quieres saber cuánto es el oro que se está sacando, no hay número. Y eso no lo puede refutar nadie porque eso es una realidad. Aquí PDVSA desde el año 2016-17 no rinde un informe de gestión. Entonces, eso significa que es un modelo de dominación, que es un modelo de control, que es un modelo que no rinde cuenta. Entonces, es un modelo tipo Gómez para calificar el gobierno, pues tipo Gómez, pues
Yo entregaba, Gómez iba, señores, entregando concesiones a los panos, los amigos, y así fue que la Shell, así fue que la Creole Corporation, así fue que muchas transnacionales lograron lo que se llaman las concesiones petroleras. Como en la ley de Minas de 1905, me acuerdo yo, Cipriano Castro dejó establecido allí que el manejo de la industria petrolera, los negocios petroleros y todos los negocios de las minas y las riquezas del país, la tienen que administrar son los venezolanos. Él dejó eso ahí, entonces me dijo, bueno, como estamos amarrados con esta ley, entonces vamos a seguir cumpliendo con esto, porque somos nacionalistas. Pero entonces como no lo puede tener una compañía transnacional, ser propietario, entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, yo se lo tengo a mi primo, a mi pana, el que estudió conmigo, y entonces él sí iba y se asociaba y le transfería el negocio a la transnacional. Entonces así fue que estafaron a los venezolanos en los tiempos de Gómez. Muere Gómez, evidentemente una vez que muere Gómez, nada, hombre, el país se enteró que tenía convenios con un poco de transnacionales. Se enteró de que había un poco de millones de dólares que manejaba Gómez y que nunca rindieron cuenta. Entonces ahí comenzaron a sincerar las cuentas. A partir de 1936, me acuerdo yo. Y entonces allí, hermano, ¿qué llevó eso? Aquí en 1936 comenzara, bueno, la legislación formal de revisar. En 1939 se creó el Banco Central de Venezuela. Entonces ahí se comienza a modelar el manejo de las divisas. Pero el Banco Central de Venezuela, ¿qué hacía? En ese mismo año 39, yo me recuerdo que el Banco Central de Venezuela, la ley del Banco Central de Venezuela, y su origen fue en septiembre. Y en noviembre, bueno, se firmó el Tratado de Reciprocidad Comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, se armó lo que se llama la estructura jurídica para garantizar que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela y le paga con dólares, que son las leyes de hidrocarburos pues, vigentes, pero con la ley del Banco Central, bueno, PDVSA recibía las divisas y liquidaba las divisas a quienes, a lo que estaba establecido en el marco del Tratado de Reciprocidad Comercial, donde casi el 60% de las importaciones venían de Estados Unidos. Entonces tú le vendías petróleo a Estados Unidos y una vez que entraban las divisas al Banco Central, inmediatamente estaban ahí todas las transnacionales norteamericanas diciéndole, bueno, mira, esa divisa que tú estás recibiendo allí, marca allí porque hay que traer aquí ferreterías, todos artículos de lujo y lo que sea, y carros para los ricos, y ropa para los pobres, y comida para los pobres, y confey de kelo, y mágica y nasigre, anótelo allí. Entonces te marcaban los dólares. No es una casualidad, señores, que Fede Cámara está detrás a la parte mingo de PDVSA, donde contabilizaban cuánto petróleo vendiste, cuánto le ingresó al Banco Central de Venezuela, mándame, porque yo soy el representante aquí, por ejemplo, de las pilas de la marca tal estadounidense, y bueno, y yo tengo que traer pilas para la gente, porque la gente necesita pilas para lamparitas, para la cuestión, por decirte, así son todos los productos y el alimento, vestidos, que si calzado, todo así, 60% del mercado venezolano de bienes y servicios prácticamente es la cultura de gringa que tenemos nosotros, pues, por eso es que somos una sociedad burguesa. Nos gusta lo bueno, porque nos enseñaron a consumir los productos importados norteamericanos, porque lo hecho en Venezuela, las alpargatas, bueno, eso no es negocio, no era negocio. Hacer sillas y de esteras y bromas y esterillas, eso no es negocio. El negocio es traer los muebles finos de Estados Unidos, ya así como ustedes ven allí en Traqui, eso ocurría también en los tiempos que tú veías ahí muebles importados y alguien tenía que pagar eso con los dólares de qué? Los dólares del Banco Central de Venezuela. Ese es el modelo que nos impusieron nosotros del año 39. Entonces, esa institucionalidad, hermano, de administrar las divisas petroleras, pero sin haber establecido en la ley del Banco Central de Venezuela o la ley financiera que las divisas petroleras no pueden financiar importaciones, sino financiar la producción nacional, es lo que se llama la siembra petrolera. Sembrar el petróleo. Bueno, en el año 36, por eso había ese venezolano que se llama Alberto Adriani, que trabaja, y que por cierto, Ular Prieti era un alumno de Alberto Adriani, que era ministro de Fomento. Él decía, hay que sembrar petróleo, decía Alberto Adriani, pero con agricultura. Es decir, petróleo que se vende, hay que financiar con esos dólares la agricultura. Y le planteaba, hay que prestarle el dinero a los agricultores para que traigan máquinas y tal. Pero bueno, ese capital después entra al país. Cuando tú vendas la producción, tú recoges los bolívares, recoges los dólares
se lo vuelve al Banco Central. Ese era el modelo de economía. No, papás, aquí se acabó eso. Mainangarita intentó hacer lo mismo. ¿Tú sabes quién fue el que más osado de todo, que lo dijo en su primer discurso? El que quiere saber historia política y petrolera de Venezuela, léase el primer discurso de Rómulo Gallegos, que fue presidente del país, uno de los presidentes más votados del país. 80% de la población eligió nada más y nada menos que uno de los ilustres venezolanos del siglo XX fue presidente, y ese fue el que menos duró, porque lo tumbaron las transnacionales. ¿Por qué? Porque ese hombre se puso a decir en su primer discurso que ahora todos los recursos petroleros van a administrar los venezolanos, y que se iba a revisar una cosa que se llamó, como le dije hace rato, el Tratado de Reciprocidad Comercial. Usted lee su discurso, dijo eso. ¿Qué hicieron los gringos? Ay, que tú empiezas a tomar un negocio. ¡Pum! Le dieron un golpe de Estado. 8 meses duró. Lo mismo le pasó a Pérez Jiménez, porque el que le dio golpe de Estado a Rómulo Gallegos fue el triunvirato de Pérez Jiménez y eso. Pero después Pérez Jiménez, me recuerdo yo en la historia, que en el año 57 descubrieron un campo ya en Cabimas de producción de petróleo bellísimo, de petróleo liviano. Bueno, y se negó. Los gringos dijeron, mira, tenemos las concesiones, pero dando esa concesión de ese petróleo que está ahí lo mito. Y vino Pérez Jiménez, le dijo a las transnacionales, a la Creole Corporation, a todos, le dijo, no, papá, ese petróleo lo vamos a desarrollar nosotros. Usted tiene el 80% del territorio nacional en concesiones hasta el año 83, le decía. Hasta 1983 tenían las concesiones. Y resulta ser que Pérez Jiménez le dijo, no te voy a hacer poquitico. Bueno, no duró 6 meses y les conspiraron y le trajeron a todos los adicos que están afuera en Cuba y en República Dominicana, y le dieron un golpe de Estado a Pérez Jiménez. Es el petróleo, compadre. Por eso es que Nicolás no se arriesga. Coño, que le vas a quitar los dólares a Fede Cámara. Bueno, no estuvo ahí conspirando y Fede Cámara 6 años. Primero le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez Frías por el tema petrolero, por la ley de hidrocarburos. Y después Nicolás tuvo sus primeros 6 años de gobierno peleando con Fede Cámara y la Polar, y no, guerra económica, y dólar paralelo, y aumentaron los precios, y la salsa de tomate llegó 1.000.000%, y vamos para 2.000.000%. Esa fue la guerra económica que firmó la pipa a la paz Nicolás Maduro con los empresarios el año 2019. Entonces, para que vean, es una estructura, son eventos históricos que se marcó, y sobre todo cuando se firma la ley de hidrocarburos, el 75, bueno, ahí se dio todo. Pues ahora el Estado es amo y dueño de la industria petrolera, es el que administra todo lo que se llama, todas las actividades que se realizan en la industria petrolera, y entonces PDVSA, ahora el Estado maneja PDVSA completica. Maneja el Banco Central de Venezuela, maneja las divisas petroleras que genera el Estado el 95%, 90-95%, pero no te establecen la forma de distribuirla. La forma de distribuirla, ¿cómo es? Discrecional. Entonces, en la historia venezolana, el Estado lo que hace es vender dólares al mejor postor. Págame los dólares en bolívares y yo tengo esos bolívares aquí, y toma tus dólares. Ajá, bueno, ¿y qué hago con eso? Bueno, tú me dijiste que ibas a hacer zapatos, es lo que ustedes les da la gana. Y al final no te hacen zapatos, sino que lo que hacen es importar zapatos. Entonces, como no hay un seguimiento efectivo de la inversión de los dólares, no los marcan y nadie rinde cuenta, como hicieron en Singapur, que fusilaron más a un empresario que el Estado le dijo, te voy a dar los dólares financiados y tienes 2 años para que me multiplique la producción de algo, pues de tecnología, de zapatos, lo que sea. Ah, bueno, agarraron Singapur, un empresario no rendía cuenta o se quería tirar vivo, me tiré a quiebra, quebré. Ah, bueno, quebraste, bueno, quebraste tú, quebró tu familia, y todos van a morir toditos. Eso fue lo que hicieron en Singapur. Por eso es que ayer la corrupción acabaron y el país llegó a ser lo que es hoy en día. Y así ocurrió en Japón. Que en Japón un ministro de Finanzas, un ministro de Hacienda va a permitir que la inflación le llegue a 350.000% como ocurrió en Venezuela. Bueno, pican el haricari. Mueren ellos mismos. Por no decir la palabra aquí. Es decir, Venezuela, la historia venezolana tienes que entenderla como en su justa dimensión. Esa ley de hidrocarburos, el 43, la ley del 45, impuestos sobre la renta. Y incluso tú sabes quién fue que colocó el primer control de cambio, para que tú veas el control que tenía el Estado. El primero, eso es la historia, ¿no? El primero que aplicó un control de cambio en Venezuela, ¿tú sabes quién fue? El decreto 390, ¿ah? De Rómulo Betancourt, en 1960. Y en 1960 Venezuela logra entrar a la OPEP, por cierto, creaba la OPEP. Y la ley que marcó la historia del control del Estado de la divisa, hacía discreción, fue la ley de hidrocarburos 75. Y hasta los momentos, yo pensé que en el 99 de la Constitución iban a hacer eso. Andrés Giuseppe tenía ese tiempo 27 años. Ya yo tenía mi primer posgrado
en la UCB, porque yo me gradué en el 96, inmediatamente en el 97, 98, ya tenía mi título de posgrado ahí de petróleo, de comercio petróleo internacional, y con mi libro, para que sepa. Un libro que incluso lo mandó a leer Hugo Chávez Frías, que lo tengo por allí. Entonces, esa es la historia que tú debes entender. Ve, Armando Pulido, muchas gracias por subir. Para poder tú entender que el modelo de distribución de divisas, la gestión de las divisas es la que te va a hacer subir permanentemente el valor del dólar. Y ya lo voy a explicar qué tan perverso es ese mecanismo. Vamos a abrir un debate aquí de introducción. Simplemente quise hacer esta introducción histórica porque es necesario saber qué estado estamos hablando. Un estado que simplemente vende dólares, vende divisas de todos los 30 millones de habitantes, pero una cúpula. Ojo, estoy hablando del 36 hasta ahorita, hacen lo mismo. Se distribuye al mejor postor. Por eso que tú ves que cuando estaba mandando Carlos Andrés Pérez, el que hizo su millonario fueron los dinero. Y después, antes, el que estaba mandando con Minas Garita o con Eleazar López Contreras eran los Former y los Bulton y los Mendoza. Y bueno, como son los empresarios míos los que están trayendo para las importaciones, entonces agarré dólares allí y importe y háganse ricos y guárdenme los míos por allí. Se abre el debate. El tema que estamos discutiendo hoy tiene que ver con la estructura del Estado. Ese Estado que hoy día no puede contener la subida o la devaluación del dólar. Pues tú pudieras decir, bueno, estás devaluándose la moneda, es porque el Estado está devaluando la moneda. Porque estamos hablando que es el ECB el que evalúa la moneda, el bolívar. O está permitiendo eso. No tiene control de eso. Pero cuando tú te pones a analizar por qué el Estado tiene control de toda la institucionalidad, los que están gobernando actualmente te controlan todos los poderes, todo el sistema judicial, todo el sistema de comercio. Tienen todo para... ¿Cómo es que se te está escapando de las manos un tipo de cambio cuando tú tienes controlado toda la institucionalidad del Estado? En primer lugar. Segundo lugar, una cosa es la historia de dominación de la industria petrolera o las ambiciones de Estados Unidos, y otra cosa es la gestión interna del manejo de las divisas. Ojo, yo te compro esa idea porque yo soy antiimperialista, yo soy antiestadounidense, todos los dentro del PSUV lo saben, todos los que me conocen lo saben. Yo soy totalmente antiimperialista, que ese es el principio de cualquier revolucionario, en primer lugar. Andrés Giuseppe, pero una cosa es cómo tú generas los ingresos a la nación. ¿Qué es lo que estamos más o menos, estás hablando tú? Pues tú estás hablando de que para generar un dólar vendiendo petróleo a nivel internacional estamos afectados. Sí, estamos afectados, es verdad. Porque ahí está limitada la industria petrolera, está totalmente limitada la industria petrolera para poder de repente vender libremente, pues, soberanamente. El principio de autodeterminación de los pueblos puede ser lo que nos dé la gana, pero las sanciones y el bloqueo sí nos limitan la forma de comercializar el petróleo a nivel internacional. Si no es que pida permiso a la OFAC, si la OFAC no te autoriza, entonces cualquier empresa que trance petróleo con Venezuela, inmediatamente la sancionan y puede ser sujeta a que le intervengan sus empresas y no dejan comercializar en Estados Unidos. Eso es la verdad de la OFAC. Pero una cosa es eso, cómo se generan los ingresos en el mercado internacional, y otra cosa es después que tú vendes petróleo. Una cosa es después que entran las divisas a PDVSA y después PDVSA las integra el Banco Central de Venezuela y está la plata en el Banco Central de Venezuela. Porque el tipo de cambio tiene que ver con la gestión del tipo de los recursos que ya están dentro del país. No están ¿cómo lo genera? ¿Qué es lo que tú estás planteando? Tú estás planteando, es el dilema que tenemos nosotros, que no podemos aumentar de 1 millón a 3 millones por sanciones y bloqueo. Pero supongamos que vendamos 100.000 barriles, 200.000, 300.000, eso se transforma de petróleo del subsuelo a divisas. Y esa divisa después la tiene el Banco Central de Venezuela. Es otra fase, la distribución. Una cosa es la generación de los recursos y otra cosa es la distribución. Y en la distribución, el Estado es el que tiene el papel fundamental porque el Estado controla el Banco Central de Venezuela y es el que decide cuál es la política que se debe aplicar para el uso, disfrute, multiplicación, goce o robo de cada dólar que entra al fisco nacional o la ministra del Banco Central de Venezuela. Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si tú quieres hablar del tipo de cambio, tú no le vas a echar la culpa a los gringos que me están saboteando, me están aumentando el tipo de cambio. No, eso es una política monetaria, es una política interna, es una política cambiaria que la toma la decisión el presidente de la República, el Ministerio de Finanzas y el presidente del Banco Central conjuntamente con la Asamblea Nacional. Entonces, el problema
del desarrollo endógeno de la siembra petrolera no es culpa de Estados Unidos, no. Que no se haya sembrado el petróleo, que no nos hemos electrificado en 150 años, que aquí somos incapaces incluso de tener nuestra propia tecnología, como lo planteaba Juan Pablo Pérez Alfonso en el 76. Él decía, señores, pero comencemos aunque sea sin un tractor, con lo que sea, pero que sea incipiente allí, que sea una tecnología que no, el tipo sea medio chucutico, pero hagamos el tractor. Aunque sea un tractor de madera, pero es venezolano, hecho por Venezuela, y después lo vamos tecnificando. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, la tecnología que está en Sidor, coño, no podemos hacer nosotros un horno o algo que no dependa de un componente norteamericano, alemán o francés. Entonces esa es la crítica. El semana del petróleo es que el Estado agarra los dólares para financiar sectores industriales estratégicos porque dice, bueno, estos dólares que están aquí es para financiar desarrollo nacional. No es para agarrar yo los dólares que están aquí y al mejor postor, como está ocurriendo ahorita. El Banco Banesco, Banco Provincial o el mismo Banco Venezuela te dice, mira, aquí tengo 50 personas que quieren comprar 10 millones de dólares un poquito más caro que mostrar el tipo del cambio. ¿Será que me lo vendes? Y entonces va a concentrar, se ha convertido. Históricamente sigue haciendo lo mismo. Y la Constitución del 99, con la llegada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pudo haber resuelto esa historia. Sin embargo, lejos de hacer lo que hicieron, hermano, las leyes siguieron y reforzaron y profundizaron la esencia del Estado rentista y su monopolio. Y aquí está la Constitución 302. Mira, aquí, ¿qué dice el 302? El tema es, vamos a irnos al presente. Y esto existe una historia muy bien, muy puntual. Hay algunos eventos que se dieron, se suscitaron muy bien. La gran pregunta que se hace, porque mira, viene Armando Pulido, un debate constituyente que está convocando el presidente, va a reformar la Constitución. Ah, bueno, si la Constitución no te sirvió para nada, porque vas a reformar 80 artículos de 350, compadre, entonces si no te está sirviendo, entonces hay que aprovechar ahorita, transformar ese estado parasitario de una vez y que quede constitucionalmente establecido. ¿Entiendes? Porque esa vaina de que el Estado rentista y su monopolio de manejo de la divisa y que se vende a un vendedor a discreción, porque el Estado es eso, para que sepa, es un vendedor de dólares, como si vendiera zapatos, sardinas en la esquina allí. Mira, dame la lata de sardina allí. Ah, bueno, toma, pues. ¿Cuánto es? 50, un dólar. Pues un dólar cuesta la lata de sardina, un dólar. ¿Y cuánto está el dólar? 115. Ah, bueno, toma tus bolívares y dame la sardina. Entonces, así hacen los empresarios, los banqueros y todos los que están pidiéndole dólares todos los días al Banco Central. Bueno, toma 115 bolívares y dame el dólar. Y el dólar, que es una inversión con un capital, un patrimonio venezolano, se lo liquidan así y así nos han robado a todo el mundo, a todos los venezolanos. Aquí lo digo por aquí, por aquí del medio. Nos han robado a todos los administradores. La denuncia que hay que hacer es a todos los políticos o a todos los presidentes de 1936 hasta ahorita, en este momento, porque todos nos han permitido que dilapiden los dólares del petróleo, la riqueza nacional. ¿Ves? Tú, Armando Pulido, Felipe, Jesús, Timbal. Y ese es un estado que yo, de mi perspectiva, bueno, la Constitución del 99 pudo, si bien, mira, tú lees por ahí, desarrollo endógeno, la diversificación económica, que es el artículo 310, pero en la práctica, hermano, la preponderancia del Estado en la generación y habitación de la renta petrolera a través de PDVSA y el DCB se mantuvo, y en muchos aspectos, para que sepa, se acentuó. Por lo tanto, este que está aquí está proponiendo, mira, un fondo allí, ¿ves? Como hace otros países, para poder planificar el desarrollo productivo nacional. ¿Y cómo lo vas a hacer? En vez de estar vendiendo dólares, presta esa vaina. Presta los dólares para que no lo liquide. Presta dólares y págame una tasa de interés. Ojo, si la Polar quiere dólares, porque evidentemente la Polar produce 47 productos de primera necesidad y consumo masivo. Ah, bueno, tome los dólares, te los presto. Y tienes garantía de esa poca empresa que tienes allí. Y es más, te lo voy a prestar con una condición, porque el Estado presta dinero es para que cuatruplique, quintuplique la producción de arroz, quintuplique la producción para que haya arroz por cantidad por todos lados y la inflación tienda a cero en el arroz, la inflación de la harina de maíz precocida tienda a cero y que la Polar se vea obligado de producir, que produjo tanto arroz porque recibió 10, 15 millones de dólares para que se haga multimillonario más de lo que son, pero tiene que rendirnos a devolver la plata en 1, 2 años, 3 años, lo que tú digas, pero al mismo tiempo tiene que multiplicar la producción nacional y después exportar el arroz, todo lo que produjo, con fines de recuperar los dólares que se te prestó en el tiempo.
Ese es el Estado que queremos. Y Andrés Giuseppe va a entrar a esa discusión. Se abre un showtime para todos ustedes.